Aleluya. No podemos bautizar a alguien y nada más repetir las palabras que el Señor repitió. Debemos nosotros de conocer y de entender cuál es el nombre del cual se refería, porque habla de una manera muy singular y no en plural. Dice el nombre, no nombres. Dice en el nombre. Ahora, estaba hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí en este caso no está hablando de tres deidades, no está hablando de tres personas, no está hablando de tres seres diferentes, pero de una misma esencia. No está hablando de nada de ello, porque desde el principio nos dimos cuenta que la Biblia dice que Dios es uno. Amén. Indivisible. Dios es uno. Ahorita vamos a entender más conforme va desarrollando la predicación. Aleluya. Ahora, ¿será que el contenido de la doctrina que enseñaron los romanos hace 1700 años es lo que en realidad la Biblia presenta en este pasaje? Tres son los que dan testimonio del cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Dice, y estos tres son uno. Todos sabemos, y confirmamos claramente que solo hay un Dios. Lo dijo el mismo Dios, lo dijeron los profetas, lo dijeron sus discípulos. Se ha predicado por por miles de años, porque desde el tiempo de Moisés hasta nuestros días se está predicando la unicidad, el monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Aquel que cree en un solo Dios es un monoteísta. Aquel que cree en dos dioses es un dualista. Aquel que cree en tres dioses es un politeísta. Cree en más de tres dioses. Y cerquita está de la idolatría. Aleluya. ¿Qué quiere decir la palabra cuando dice que el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo son uno? ¿Qué está diciendo? Aleluya. La Biblia es clara tocante a la unicidad de Dios, tema indiscutible y que es sin contradicción, porque escrito está. Usted escudriñe, usted busque y dése cuenta lo que la palabra de Dios da a conocer. Aleluya. Amén. La tripartía manifiesta tres personas. La Biblia habla de tres tiempos testimoniales de un solo Dios. Amén. Porque en cada tiempo la Escritura le da a conocer es Dios. Hablando como el Creador es Dios. Cuando habla del Hijo es Dios. Cuando habla del Espíritu Santo estamos hablando de Dios. Lo que no alcanzan a comprender es que al final de la dispensación de la gracia, Dios mismo, quien es Espíritu, ha decidido, ha determinado morar para siempre en el tabernáculo que Él mismo diseñó, en el prototipo, hermanos míos, que Él mismo creó, en ese templo, en ese cuerpo que sirvió de patrón para formar al hombre. Después de que Él termina con sus tres tiempos testimoniales y que acaba con su plan que había determinado, Él dispone, ¿sabes qué? Voy a morar para siempre en este tabernáculo. Estamos a darnos cuenta. Estamos hablando, cuando hablamos de tabernáculo, estamos hablando de un cuerpo. Y usted sabe que el cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, es habitación de Dios. Amén. Por lo cual nos da a conocer que una vez Él terminando sus tiempos testimoniales, Él residirá en un punto visible. Él residirá en un punto visible, donde usted y yo lo vamos a ver, no como Él es, sino, como dice la Escritura, veremos a la imagen del Dios invisible. Amén. Miraremos a la imagen del Dios invisible. Y esos tres tiempos testimoniales quedarán en la memoria. En la creación, en la redención. Dice la Biblia que ese templo, ese tabernáculo, trae unas señales de amor en sus manos, trae unas señales de amor en sus pies, trae unas señales de amor en su costado. Es el testimonio de redención. Siempre que usted mire a su Señor, se va a dar cuenta de lo que Él hizo por usted y se va a dar cuenta de que lo hizo para que usted gozara de la gloria que tiene preparada para usted y para mi persona. Aleluya. Vendrá que vivir para siempre. Amén. La Biblia presenta un solo Dios que se ha manifestado a la humanidad en tres tiempos testimoniales. En cada tiempo, en cada dispensación,
no es nadie más que el único Dios. Aleluya. Se presenta como el Padre Creador. Dice la Biblia que no se dejó sin testimonio. Dice en el libro de los Hechos, hermanos míos, que no se quedó sin testimonio, sino que nos dio testimonio. Aleluya. Libro de los Hechos, capítulo número 14. Gloria a Dios. Hechos 14, versículos del 15 hasta el versículo número 17. Amén. Dice la Escritura. Aleluya. Dice la Escritura. ¿Estamos ahí? Amén. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Escuchen, que hizo el cielo y la tierra y la mar y todo lo que está en ellos, el cual en las edades pasadas ha dejado a todas las gentes andar en sus caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, hinchiendo de mantenimiento y de alegría nuestros corazones. ¿Qué dice ahí? No se dejó a sí mismo sin testimonio. Mire, cuando lo mira usted, cuando usted me mira a mí, cuando miramos la creación, cuando miramos la naturaleza, cuando miramos los astros en los cielos, cuando miramos las nubes y la lluvia, nos damos cuenta que esos son los rastros y las huellas del primer testimonio de Dios como el Creador, como el Padre de todas las cosas, como el Hacedor de todas las cosas. Aleluya. Y lo vemos de una manera muy clara. ¿Quién hizo esto? Dios. Aleluya. Bendito y que vive para siempre. Cuando hablamos de lo que es la palabra de Dios, hermanos míos, estamos hablando de algo que es verdadero, algo que es eficaz. Aleluya. En cada tiempo, en cada dispensación, no es nadie más que el único Dios. Padre Creador, Hijo Redentor y el Espíritu Santo, en el inicio y desarrollo y conclusión de la iglesia. Aleluya. Amén. Son tres testimonios de Dios que se han quedado grabados, tres manifestaciones distintas. Ya lo vimos en la creación. Y en cuanto a lo que es la redención, se quedó un testimonio grabado del mismo Dios humanado, porque dice la Escritura que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios nació de una virgen, Dios creció como un humano, Dios se desarrolló como un humano, estuvo sujeto a las pasiones, estuvo sujeto a las debilidades, estuvo sujeto a las necesidades humanas. Es lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Oraba y ayunaba porque era un hombre conforme a lo que es, hermanos míos, el linaje de Israel. Él vino y mostró el camino y nos dio a conocer que sí es posible andar como Dios manda. Aleluya. A veces dicen, pero ¿por qué si era Dios? ¿Por qué oraba? ¿Por qué ayunaba? Es que no se entiende el propósito de su venida aquí en este mundo. Él vino a este mundo y nos vino a trazar un camino nuevo y vivo. Él oraba, digamos, dándonos el ejemplo a nosotros. En ocasiones ni siquiera hacía ninguna oración y manifestaba su divinidad. ¿Se da cuenta? Aleluya, porque Él vino con el propósito de mostrarnos el camino y de redimir a toda la humanidad. Su muerte nos trajo redención. Primera de Timoteo 2:6, miren lo que dice. Y
Y es un testimonio de Dios, porque no podemos negar, hermanos míos, que ese ser que anduvo aquí hace 2000 años era alguien más que el mismo Dios. Dice la Escritura de una manera muy clara. 1 Timoteo 2:6, ¿estamos ahí? Dice: el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. Vemos aquí cómo la palabra nos da a conocer muy claramente: el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. Vemos el primer testimonio como Padre Creador, y vemos aquí el segundo testimonio como el Hijo del Hombre, como el Redentor, como el Salvador, como el Libertador de Jacob, el que quita la impiedad del mundo. Aleluya. Nadie puede negar la divinidad del Señor. Nadie puede negar su procedencia. Nadie puede negar quién Él era. Él le dijo bien claramente: Tomás, andas buscando a mi Padre cuando ya tiene mucho rato contigo. Lo manifiesta de una manera muy clara. Aleluya. ¿Qué le dice Tomás? Señor mío y Dios mío. Oye, no. El Señor tuyo y Dios tuyo está allá arriba, está nada más es el Hijo. Pero no es así, hermanos. Esa mentalidad no cabe en la Biblia. Esa mentalidad es muy humana, muy limitada a lo que somos nosotros, que lo único que conocemos es papá y mamá, y a hijos y a hijas. Aleluya. Bendito que vive para siempre. Nadie puede negar que aquel que murió en la cruz fue Dios manifestado en carne. La edificación y regeneración de la iglesia, nosotros, usted y yo, somos el testimonio de Dios en la dispensación de la gracia. Nosotros, la iglesia, somos usted y yo y todos nuestros hermanos que ya murieron, todos nuestros hermanos que ya llegaron al final, todos aquellos que ya están esperando el día de la resurrección, todos los que están hoy en día sirviendo y alabando y adorando a Dios. Somos el testimonio de ese tercer tiempo testimonial de Dios sobre la humanidad. Cuando hablamos del Espíritu Santo, no estamos hablando de ningún otro ser más que del mismo Dios, porque la Biblia dice que Dios es Espíritu, y la Biblia dice que nada más hay un Espíritu. Amén. No estamos hablando de nadie más. Los testigos de Jehová dicen que es una fuerza activa como la electricidad. En realidad nos damos cuenta que más lejos de la verdad no pueden estar, porque la palabra dice que Dios es Espíritu. Amén. Aleluya. Usted y yo somos el testimonio de Dios en este tiempo. Y qué glorioso es poder sentir a Dios. Qué bonito es poder sentir y disfrutar de cómo el Espíritu de Dios, mire, de una piedra toda horrible y picuda, está haciendo algo glorioso, está haciendo algo precioso en usted y en mi persona. ¿Cómo llegamos a Cristo? El Señor nos está moldeando. El Señor nos da una forma distinta. Está quebrando el corazón de diamante, está poniendo uno de carne. Está quitando esos pensamientos torcidos y contrarios a la verdad, y nos está poniendo algo bueno. Es el testimonio de Dios en su tercer tiempo testimonial. Aleluya. Usted y yo somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Cada uno de nosotros damos testimonio y manifestamos lo que somos. Le digo, al final de los tiempos, Dios ha decidido residir en un punto visible donde converge toda la divinidad, como dice la Escritura, corporalmente. Convergir es esto, digamos, por decirlo así, el semáforo es donde convergen la English, la Southeastern y la rural. Ahí es donde converge. Y cuando hablamos de una cuando hablamos de ello, estamos refiriéndonos del mismo Cristo, que ahí converge toda la divinidad. Ahí converge toda la divinidad. Aleluya.
Bendito el que vive para siempre. Nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y cada uno de nosotros damos testimonio y manifestamos lo que somos. Escuchen muy bien esto. Como hombres, usted y yo, fíjense, para que podamos entender de manera más clara, somos hijos, somos papás y somos cristianos. Escuchen muy bien esto. Y no dejamos de ser uno. Es más fácil, hermanos y hermanas, mantenernos en la realidad que querer crear seres separados pero unidos, seres cada quien con su cuerpo y su identidad, pero de una misma sustancia. Es más y tiene mayor sentido el manifestar el testimonio triplicado de un Dios sobre la humanidad. El testimonio triplicado de un Dios en sus tiempos. Usted y yo somos hijos, papás y cristianos, y jamás dejaremos de ser uno. Y además de que no dejaremos de ser uno, nuestro nombre no es hijo, no es papá, no es cristiano. Todos individualmente tenemos un nombre. Todos tenemos un nombre. Aleluya. Una manera muy ilustrada para poder entender a Dios. Dios es uno y se ha manifestado en 3 tiempos, y Dios, que es uno, como dice la Escritura, tiene un nombre. Tiene un nombre. Y no es el Redentor, no es el Altísimo, o no es Espíritu Santo. La Biblia habla de un nombre. Es que hay un nombre dado a los hombres, ¿verdad? En el cual tarde que temprano se va a doblar toda rodilla de lo que está en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Aleluya. Bendito el que vive para siempre. Cuando vayamos al cielo, dicen los que enseñan la Trinidad, llegaremos allá y miraremos al Padre, y miraremos al Hijo, y miraremos al Espíritu Santo. Y dice el predicador alucinado, y le voy a dar la mano a cada uno de ellos. Aleluya. Cuando vayamos al cielo, escúcheme bien esto, usted no va a ver a 2 y tampoco va a ver a 3. Dice la palabra que cuando nuestro hermano Juan fue al cielo, solo vio a uno sentado en el trono. No miró a 2 y no miró a 3. Miren lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 4, del 1 hasta el verso 11. Cuando habla del Hijo de Dios, cuando habla de Cordero, cuando habla del Hijo del Hombre, cuando habla de esos términos, esos epítetos, manifiestan su segundo testimonio, hermanos, como Redentor, como el Cordero. Y cuando los apóstoles se refieren al Hijo de Dios, al Hijo del Altísimo, al Cordero de Dios, cuando los apóstoles se refieren a ellos, están refiriéndose al segundo testimonio de Dios en este mundo. A eso es a lo que se refiere. Porque no puede contradecirse, porque otros pasajes hablan del mismo Señor Jesús, como lo presentan como Dios y como creador de todas las cosas. Miren lo que dice en capítulo 4 de Apocalipsis. Dice: después de estas cosas miré, y aquí una puerta abierta del cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Y no está hablando de algo alegórico, está refiriéndose a alguien en específico que él miró, porque miren lo que dice el verso 3: y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal.
Y en medio del trono, alrededor del trono, 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Y el primer animal era semejante a un león, y el segundo animal semejante a un becerro, y el tercer animal tenía la cara como de hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. Escuche, y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, santo, santo el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas de delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Ahora, él mira a uno sentado en el trono. Él mira una efigie. Él describe a alguien literalmente. No es una visión de noche, no es una representación simbólica. Porque si fuera una representación simbólica, también todos los animales y todos los ancianos y todo eso fuera simbólico. Pero no, esta es una visión literal del apóstol San Juan en ese día que el Espíritu fue al cielo. Miró uno y uno sentado en el trono. Ahora, cuando hablamos de una efigie humana, estamos hablando del prototipo, estamos hablando del principio de la creación de Dios, estamos hablando del tabernáculo de Dios, estamos hablando de la habitación de Dios, estamos hablando, hermanos y hermanas, de lo que es el mismo que anduvo aquí sobre la tierra como humano, pero ya glorificado, hablando de la imagen visible del Dios invisible, porque la Escritura dice que Dios es Espíritu y el Espíritu es invisible, y Dios se creó una cara, se creó un rostro para que lo podamos mirar. Y en este caso mira a uno sentado en el trono, y en este caso, conforme a lo que dice, hermanos y hermanas, tiene aspecto de hombre. Y es por eso que le decía anteriormente, Dios se ha dispuesto de hacer habitar toda su divinidad como la Escritura dice, en Cristo, en ese tabernáculo. Es por eso que no va a haber a nadie más que a ese que está sentado en el trono, como dice la Escritura, al que vive para siempre jamás. Aleluya, bendito el que vive para siempre. El tabernáculo de Dios. Miren, algún día voy a traer una enseñanza tocante al tabernáculo de Dios para que comprendamos más tocante a este tema. Le voy a dar una embarradita de unos 2 minutitos. El tabernáculo de Dios, escuchen muy bien esto: habitación y templo. El tabernáculo de Dios, en este caso aquí en la tierra, fue instituido por Dios y dio mandamientos divinos para lo que es Moisés, Aarón y a los sacerdotes. Se les dijo cómo crear el tabernáculo, la tienda, porque en este caso Dios se disponía a morar con ellos. Esa tienda, ese tabernáculo, manifestaba la presencia visible de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que bajaba la nube de fuego y se ponía encima del lugar santísimo, y allá andaba Dios con ellos. Y dice la Escritura que ese tabernáculo de Dios manifiesto era la sombra del que había de venir. Dios en su sequía habitaba en esa cabañita, en esa casita por decirlo así, de telas y de pieles de seres humanos. Manifestaba su residencia eterna en el tabernáculo que Él ya se había creado. Dice la Biblia, no hechos de manos de hombres, es decir, no es de esta creación. Lo que dice la palabra del Señor. Y se está refiriendo a ese cuerpo que salió del vientre de María, que hoy en día está glorificado. Tenga usted mucho pendiente de esto, porque usted y yo vamos a ser glorificados así como el cuerpo del Señor fue glorificado. Dice la Biblia que en su presencia seremos igualitos a su semejanza. Dice la Escritura, dice, ay hermano, dice que bueno, dice, mira cuán grande amor nos ha dado el Padre, que se han llamado hijos de Dios, dice. Y ahora somos hijos de Dios, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que
cuando Él apareciere, seremos igualitos a Él, porque le veremos como Él es. Esa es la promesa que tenemos, hermanos. Esa es la promesa que tenemos. Fíjense cómo Dios introduce al primer ser humano en semejanza del prototipo o del tabernáculo que Él se había creado para manifestarse en los tiempos